En julio de 2014 está prevista la entrada en vigor de la nueva Ley de Registro Civil de 2011, una norma que pretende la modernización con un registro electrónico y la desjudicialización del mismo. ¿Vamos hacia un nuevo registro civil? Para analizar y comentar los aspectos más destacados y también controvertidos, contamos con un invitado muy especial que, dando muestras de su buen hacer, como siguiendo un código de conducta profesional, se muestra accesible hasta el punto que no ha dudado un instante en venir a nuestro programa. Ha de partir unos minutos sobre una materia que le ha llevado prácticamente toda su actividad profesional. Magistrado de profesión, don José María Bento Compani ha consagrado los mejores años de su dilatada vida profesional al estudio y practicidad de los hechos y actos inscribibles en el registro civil. Primero con la llevanza del famoso registro de Pradillo, el registro civil único, y actualmente desde diciembre de 2012 el registro civil central. Dada su dilatada experiencia en asuntos domésticos, de casa, que diría un internacionalista, choca que desde comienzos del año 2000 muestre indudable interés por el ámbito internacional de su profesión. Su paso por organismos internacionales como la Unión Internacional de Magistrados le reconoce su meritado trabajo en dicho ámbito con los cargos claves que ha ido ocupando, primero de vicepresidente, más tarde de presidente y en la actualidad presidente honorario y además director general de la Fundación Justicia en el Mundo. Participa como ponente en los cursos y seminarios dentro del área de formación del Consejo General del Poder Judicial en lo que es su gran especialidad, el derecho matrimonial. No es, pues, de extrañar tanto éxito profesional si se considera que ya en 1985 recibía de nuestras autoridades españolas muestras de gratitud por su labor al concederle la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Así que en estos minutos de radio nos aprovecharemos de su saber y su práctica de 13 años en este mundo del registro civil que está tan cerca y a la vez tan lejos del ciudadano. Y lo hacemos con la colaboración y el buen hacer de la profesora de Derecho Civil Teresa Bendito Cañizares, autora y directora de la colección Juegos Jurídicos y también creadora de esta semblanza que acabo de leer. Señor Bento, gracias por acompañarnos y bienvenido. Encantado de saludarle. Profesora Bendito, bienvenida. Buenos días, Charo, gracias y buenos días, señor Bento. Primero agradecerle, naturalmente, pues el estar hoy aquí, su accesibilidad, como el acceso al registro, ¿no? Y bueno, cuando yo me pregunto algo sobre el registro civil, lo primero que tengo que hacer es comentar dos cosas, sobre todo para estos escuchantes que, bueno, tienen o no idea del registro civil vagamente, pero que nos suele preocupar bastante, por lo menos cuando una ley pues lleva mucho tiempo con nosotros. La Ley de Registro Civil es del año 1957 y de repente el legislador en el año 2011 decide pues pegar un cambio de sentido y en ese meandro pues nos vamos a encontrar dentro de poco cuando entre en vigor en el año 2014, concretamente en julio. Y es que sorprende, en principio, esa vacatio legis, y para los que no lo entiendan, es decir, el aplazamiento de vigencia nada menos de 3 años que el legislador se plantea, puesto que la ley, como he dicho, es una ley que se aprueba en el año 2011 y hasta el 2014 no la veremos con nosotros, por lo menos vigente. Y en principio sorprende, don José María, y el otro día repasando así la ley anterior del año 1957, pues hacía yo, bueno, pues a lo mejor es que el registro es complicadito de por sí, aunque sea algo tan traído, tan llevado de que yo nazco, yo crezco, yo muero, yo me caso, yo todos esos estados civiles. Es un poco complicado porque ya en la ley del 57 también el legislador previó un plazo, en este caso 6 meses, y prolongó esa vigencia, esa temporalidad hasta el momento de su vigencia a base de decretazos leyes hasta 2 años y medio. Es decir, que tanto la ley antigua del año 57 como la ley actual del 2011, ese legislador ha visto que, bueno, que a la sociedad a la que debía servir esa ley pues necesitaba un tiempito para hacerse a la idea de cómo se regulaba esto que regula la Ley de Registro Civil, los actos y hechos concernientes al Estado civil. Y ese es el primer comentario para introducirle la primera pregunta. Don José María, después de 54 años de vigencia de la actual Ley de Registro Civil, y aunque ese número de años nos pudiera llevar a pensar que estamos ante una ley obsoleta, ¿necesitábamos esta nueva ley, la que nos anuncia su vigencia para 2014? Bueno, en primer lugar quería
agradecer esa semblanza que he oído, pero seguramente esa semblanza, su contenido va a ser más largo que lo que yo voy a decir aquí. Y ya, de momento, estoy un poco apurado. Vamos a ver, la pregunta es interesante. Yo estoy convencido y creo, y así lo he vivido en mi larga trayectoria profesional, llevo 45 años en esta carrera, que la ley de registro civil era una magnífica ley y el reglamento que vino a continuación también. Y efectivamente esos plazos que se han comentado, en los que se ha ido aplicando la ley poco a poco, pues son clarificadores de que la materia registral es una materia singular y es una materia compleja. Entonces requiere, a mi juicio, una específica especialización. Son actos, como se ha dicho, del estado civil de la persona, pero que muchas veces tienen ramificaciones, son complicados de calificar. A veces la actividad que desarrollamos tiene efectivamente un componente de especialización muy claro. Y eso hace que esta ley sea una ley, la que estamos hablando del 57 y su reglamento, que en el tiempo ha estado magníficamente, a mi juicio, establecida en todos los ámbitos. Ha sido una ley elogiada por legisladores, incluso compañeros míos ya jubilados, que iniciaron la andadura profesional en la justicia aplicando esta ley. No podemos olvidar la famosa obra del profesor Pérez Raluy, magnífica obra que se conserva, ya es una obra efectivamente un poco pasada, pero de las más completas que yo he visto en materia registral, está ahí y se puede consultar. El estudio era pormenorizado y requería muchísimos aspectos que han sido estudiados siempre con la doctrina complementaria de la Dirección General de los Registros. Tengo que decir que también la Dirección General ha tenido una magnífica influencia en toda esta materia registral. Si era necesario una ley nueva, yo tengo mis dudas. Yo creo que la ley antigua era perfeccionable y se podía haber utilizado y seguir utilizándola. Y sobre todo hay un componente que me preocupa y nos ha preocupado a los magistrados y jueces que han dedicado muchísimos años a esta materia y que son específicos conocedores de la singularidad del registro. Yo solamente creo que el motivo por el que un gobierno puede, en este caso, transformar o dictar una ley nueva, puede ser por un área que estoy de acuerdo, que es que convenía una modernización importante de la materia registral o una modernización importante de lo que es la oficina registral. Y en eso estamos de acuerdo. Otra cosa es que los contenidos, tanto de una ley como de la nueva ley, pues a lo mejor no tenían por qué haberse variado. Yo creo que los conceptos son inalterables en muchos aspectos y en cambio yo creo que habría que haber introducido aspectos novedosos, adecuados a la realidad social que estamos viviendo. Pero si me pregunta, o la pregunta en concreto es, ¿hacía falta una nueva ley? A mi juicio, seguramente no. Pero tampoco yo quiero con eso impedir que en este país estas instituciones pues vayan adecuándose a la realidad social del momento. Claro, efectivamente. Yo porque obviamente he estado echando un ojo a ese artículo 1 de la Ley de Registro Civil donde se condensa, ¿no?, verdaderamente qué va a ser objeto de inscripción en esto que llamamos registro, sea el actual o el que venga electrónico, ¿no? Y verdaderamente no hay mucho cambio en el sentido de que contamos con 10 números, lo leo porque los escuchantes no... ¿Qué es lo que accede, ¿no?, al registro civil? Pues ya lo ha dicho en parte el señor Bento. El nacimiento, bueno, la filiación, el nombre y apellidos, cambios de los mismos, la emancipación y la habilitación de edad, las modificaciones judiciales a la capacidad de obrar de las personas, si éstas incluso están incursas en concurso, quiebra o suspensión de pagos, las declaraciones de ausencia y de fallecimiento, la nacionalidad y la vecindad, la patria potestad, tutela y demás representaciones legales que señala la ley, el matrimonio y finalmente la defunción. En definitiva, estamos ante este artículo 1 que se vuelve prácticamente a repetir con ciertas matizaciones posteriormente en la nueva ley del 2011 y que verdaderamente lo que hace, yo creo, es ajustar un poco más la terminología de lo que han venido siendo, como ha apuntado el señor Bento, adaptaciones a las modificaciones que han venido sucediéndose, porque al final una ley de registro civil es el reflejo
¿no?, de lo que acontece, digamos, en la parte, digamos, sustantiva del derecho, ¿no? Si ha pasado algo en filiación matrimonial y no matrimonial, llegará un momento en que tengamos que modificar aquellos modelos de inscripción o no de esos hijos matrimoniales o extramatrimoniales, o dejarlos ya con el nombre de hijos y dejar las cosas más claras, ¿no?, por aquello de que tengan los mismos derechos. En definitiva, estoy de acuerdo con usted en tanto en cuanto ese artículo 1 no me ha variado excesivamente. Y, por tanto, es que lo que ha variado, si no el contenido, es el continente, es decir, la forma en que hoy el legislador quiere plantear este registro, que entonces era un registro, pues como dice la propia exposición de motivos, un registro que se basa en hechos y que está articulado en libros custodiados en oficinas dirigidas a un registro electrónico informatizado en el que, bueno, siendo único, ahí ya los hechos no son tan importantes sino las personas. Esto es lo que motiva realmente el cambio, el poner el acento en las personas y hacer pública esa persona y esa identidad de la persona. Es la forma lo que cambia. Creo que, como se ha dicho, el contenido es prácticamente el mismo. Es decir, la filosofía de la nueva ley con respecto a la ley anterior, yo creo que no va a cambiar en cuanto a lo que es el objeto principal de lo que se pretende. Yo creo que la filosofía del cambio está en cómo se va a llevar a cabo y cómo se van a introducir todos estos datos que afectan al estado civil de la persona, tratando, yo creo, siempre con la idea de facilitar al ciudadano la labor de búsqueda, la labor de acceso al registro, etcétera, buscando siempre vías de facilitar. Pero el objetivo va a ser el mismo. Por eso he dicho antes, y vuelvo a insistir, que no entendemos bien desde el punto de vista judicial que actos del Estado civil de la importancia como los que se han dicho anteriormente y constan en las tanto ley antigua como la ley nueva, esos actos del Estado civil no tengan y no sigan con la necesaria garantía judicial. Es que eso es un tema importantísimo. Yo creo que la filosofía de la nueva ley, a mi juicio, carece de lo que entendemos que debía ser un control específico de la garantía judicial por parte de los especialistas judiciales en esta materia. O sea, no tengo nada que decir con respecto a otros especialistas jurídicos que puedan en el futuro tener a su cargo este órgano, pero es que actos como los que hemos dicho anteriormente, el reconocimiento, la filiación, la adopción, la tutela, los actos del Estado civil que afectan también al régimen económico matrimonial, el matrimonio en sí, todo lo que es el expediente matrimonial, actividades que se han desarrollado en los últimos años perfectamente con la garantía judicial, de la noche a la mañana desaparece la garantía judicial, que seguramente estará en una vía de recurso o en un órgano de jurisdicción ordinaria para tratar algún tema que pueda acceder procedente de lo que pueda ser los actos de calificación de un registrador, pero no está en la primera fase. Bueno, como se me ha adelantado a la gran pregunta, que es la pregunta medular de esta entrevista, sobre efectivamente quién se va a encargar en la nueva ley de realizar esas calificaciones, quién va a llevar ese registro, esos diferentes tipos de registros, con independencias del consular, que eso seguirán siendo los cónsules los que lo lleven, este nuevo registro civil electrónico. En realidad, usted lo que está poniendo de manifiesto es lo que dice incluso el propio legislador, el proceso que se llama hoy desjudicialización de esta materia, que nos han ido acostumbrando. José María, quiero decir, a mí me cuesta mucho, usted con tantísimos años de experiencia en un registro y hoy en el registro central, nada menos, del que hablaremos, que pues se le sustraigan un poco las competencias. Esa es mi primera impresión y la sensación que tengo cuando estoy de alguna manera imaginando cómo se realiza un expediente matrimonial o cómo se inicia otro tipo de expediente que realmente, si no están bien desde el principio, la verdad es que yo prefiero como ciudadana, no como profesional del derecho, pero sí como ciudadana ya, que se encargue a alguien que me dé garantías, ¿ya?, en estos actos que finalmente van a ser inscritos con mi nombre y apellidos y con el de mi marido futuro, etcétera, etcétera. En definitiva, desjudicialización de esta materia, igual que ha pasado en mediación o en otras áreas que usted conoce mejor que yo. Bueno, es un tema del que podemos seguir hablando
y que yo he leído la exposición de motivo y le cuento pues que quieren a usted y a los que se han encargado como usted, bien en exclusiva o no, reconducir aquella actividad propia de los jueces, que es juzgar y hacer juzgar lo juzgado, que es lo que dice el artículo 111 de nuestra Constitución. Bueno, yo me imagino que el parecer en principio de usted, con tantísimos años de experiencia y los problemas que ha ido resolviendo a lo largo de estos años, pues no será muy buena esta opción del legislador, en definitiva, porque es una opción, ¿no? En definitiva, para que nos entiendan los escuchantes, pasamos de jueces, de que estos registros los sirvan jueces. En otros casos, expedientes matrimoniales, aparte, casar lo hacen los alcaldes y sus delegados, concejales, etcétera, pero el resto eran jueces y magistrados en ejercicio y que llevaban esta parte que en principio ofrece garantías para el ciudadano. Se pasa de ahí a aquellos que llama la propia norma encargados del registro, que aún tampoco tenemos muy claro quiénes van a ocupar su puesto, quién se va a subrogar en su puesto, en fin. Bueno, yo creo que se ha puesto lo que se dice el dedo en la llaga. Yo creo, y esa es una opinión personal, pero compartida, de que en este proceso que estamos viviendo con esta ley nueva del registro civil, y sospecho que también van a venir algunas otras posteriores, lo que sí es cierto es que aquí ha habido una confusión, a mi juicio, entre desjudicializar y modernizar. Vamos a ver, dos conceptos que no son incompatibles, pero que sí se han hecho incompatibles con esta ley y no sé si a lo mejor con un proyecto de ley que se anuncia y que está en fase todavía de borrador por el Ministerio de Justicia. Entonces, el registro necesitaba modernizarse, necesitaba buscar fórmulas actuales, ágiles de funcionamiento del registro. En eso estamos de acuerdo todos. Tenía que haberse hecho hace muchos años y eso no se ha hecho. Y ha surgido ahora la necesidad de realizar una actividad de modernización complicada, compleja, costosa y muy larga. Y eso todo me parece correcto. En eso estamos y en eso apoyaremos siempre, todos los que hemos estado en contacto con el registro, esta actividad. Pero eso no quiere decir que esto sea incompatible con la actividad judicial desarrollada por los jueces. Eso es un dato importante que hay que tener en cuenta. Modernizar y judicializar no son incompatibles. Y por lo tanto, no entendemos por qué ha sido esto. Yo sí quiero comprender que seguramente el origen de este problema estriba en que numerosos compañeros, magistrados, jueces de primera instancia de este país, durante muchos años y en la actualidad, algunos de ellos llevan a su cargo también funciones registrales. El registro civil está unido a muchos juzgados de primera instancia como actividad que desarrollan. Efectivamente, a esos compañeros jueces se les ha restado capacidad para poder desarrollar su actividad judicial con más eficacia o con más tiempo, porque han tenido que atender y tienen que atender actividad registral. O sea, que son jueces, don José María, sí, en el que hay compatibilidad o debe haber compatibilidad, difícil por el esfuerzo que hacen, entre las actividades judiciales realmente jurisdiccionales y las actividades gubernativas. Pero en grandes capitales el legislador dijo, bueno, pues vamos a exclusivizar la función registral y vamos a establecer unos órganos que lleven en exclusiva el registro civil. Y se crean los registros civiles exclusivos. Territorialmente hablando, para que se entere nuestro escuchante, ¿cuántos registros civiles están servidos por un juez que los sirva en exclusiva? Alrededor de unos 24 o 25 órganos en España son registros civiles exclusivos. Pues hombre, la verdad es que es muy poquito y tiene usted toda la razón, considerando que hay 400 y pico solamente exactamente, de pero registros municipales. Como por otro lado hay 400 órganos registrales que tienen el registro a cargo también del juez de primera instancia, efectivamente, yo creo que el legislador ha dicho, pues si eliminamos el registro civil de la actividad del juez de primera instancia, pues efectivamente le quitamos un trabajo al magistrado juez que lleva esa actividad y puede desarrollar a lo mejor con más y mejor tiempo su labor. Vale. Hombre, no todo lo que se lleva en el registro civil, perdone que le corte, puede tratarse de la misma manera, ¿no? Estamos de acuerdo. Por eso, en la antigua ley, pues existían diversos tipos de registro civil. El registro central en el que está usted actualmente, está llevando este registro central, pues no es lo mismo que el registro civil único en el que estuvo usted antes en Madrid, ni lo es
respecto a un registro consular. Me gustaría, por favor, que aclarara cuáles son las competencias y las diferencias entre ambos para saber exactamente hoy por qué el legislador, pues de alguna manera, y entre comillas, se empeña en cambiarnos al encargado de registro civil para que tenga más posibilidades de desarrollar esta exactamente. actividad. Yo creo que vamos a hablar un poco de esa materia, pero antes que nada, se me ha preguntado antes también quiénes van a ser los encargados del registro civil. Sí. La ley actual establece la figura del encargado, parece ser que atribuida a algunos funcionarios específicos de determinada escala, etcétera. Tal. Tengo idea de que en un futuro, y no sé si se cumplirá, pero he visto por informaciones tanto de prensa como por algunos otros borradores que han circulado por ahí, que podían ser también otros funcionarios cualificados como los registradores de la propiedad. No lo sé lo que va a pasar al final, pero desde luego lo que no van a ser son jueces. Los jueces parece ser que se van a quedar en una fase posterior o en un órgano territorial que pueda resolver algún tipo de recurso de la materia registral. Entonces la garantía judicial parece ser que a lo mejor en el futuro pues podía quedar en otras estancias, en otras áreas, ¿no? Pero desde luego totalmente distinta de la primera fase de la calificación, que eso estará a cargo de estos funcionarios, que ya veremos exactamente cómo se concreta en el futuro, ¿no? Bueno, pues una vez que ya he dicho esto y que he dejado bien claro que creo que no es incompatible modernizar con desjudicializar, paso a lo que me está preguntando. El Registro Civil Central es un órgano que reside en Madrid, está a cargo de 2 magistrados jueces y tiene un componente personal de 3 secretarios, el Ministerio Fiscal, como en los órganos registrales, que también es una materia interesante y convenía decir. No solo han sido jueces los que han llevado el registro, es que han estado adscritos fiscales. El Ministerio Fiscal es un componente importante en toda la materia registral y sobre todo en todos los expedientes, informa. Por lo tanto, curioso, aquí no solo se desjudicializa, también se elimina al fiscal, o por lo menos en esta fase inicial el fiscal desaparece. Ese es un tema que también habría que pensar y analizar. Si ha ido y ha funcionado también el registro en estos años con la intervención de estos profesionales, ahora resulta que no es necesaria la intervención del Ministerio Fiscal. Ese es otro dato que dejo ahí en el aire para que también se pueda estudiar. Lo que me da la impresión a mí, con independencia de que valore en general la labor realizada hasta el día de hoy, ¿no?, pues principalmente por jueces y magistrados en esos registros civiles, sean o no en exclusiva, es que el registro civil como propuesta podría quedarse el registro civil central, pues de verdad por la materia, servido por juez o magistrado, más bien magistrado desde mi punto de vista, y el resto de las materias propias de los otros registros municipales o consulares seguir por la línea que inicia esta ley del año 2011, con esos encargados de registro civil, etcétera, etcétera. Porque, hombre, la verdad es que usted ahora que está ahí, nacimiento de españoles ocurridos en el extranjero. Hombre, pues la verdad es que es un tema ya que con ese elemento de extranjería pues ya empezamos a tener ahí más complicaciones. Los nacimientos de extranjeros que adquieren la nacionalidad española, el nacimiento y la adopción constituida en el extranjero, las modificaciones de la nacionalidad vecindaria. Yo creo, cuando empiezo a leer todo esto que corresponde como a materia, competencia exclusiva de este registro civil central, en el que está usted, por cierto, y otro magistrado nada más, la verdad es que ya me imagino los temas más complicados. ¿Podríamos llegar a esta propuesta de que por lo menos estuvieran de verdad servidos por jueces y magistrados y el resto pudiéramos llevarlos con otras categorías de profesionales? Bueno, claro, si se elimina la judicialización de los registros, habría argumentos complicados para dejar a 2 jueces, solamente porque la diferencia está en que el hecho se ha producido en el extranjero. La actividad que desarrolla el Registro Civil Central es una actividad análoga prácticamente a la que desarrolla cualquier otro registro civil, pero la singularidad es que nos referimos a hechos de personas que están en el extranjero, que han realizado actos del Estado civil extranjero y que, por lo tanto, tenemos que calificar aquí para la posibilidad de que se puedan escribir. Pero la dificultad entre unas y otras materias es análoga. Yo no creo que a lo mejor hubiera argumentos específicos que hicieran ver que es una singularidad hasta el punto de que fueran magistrados. Pero bueno, con independencia de que eso en un futuro se pueda hacer o no, lo que sí quiero explicar es que el Registro Civil Central, como ya hemos dicho, es una materia singular cuya competencia estriba en todos los actos del Estado civil de españoles en el extranjero. Y dentro de esa singularidad
Existen en estos momentos materias muy curiosas, por así decirlo, novedosas, como por ejemplo todos los temas relacionados con la memoria histórica, los temas que ahora podamos también conocer como de reproducción asistida, los llamados vientres de alquiler, la singularidad de las resoluciones judiciales que se han dictado en países donde se admiten estas prácticas y si es posible luego que puedan tener acceso al registro las personas que se han inscrito en registros extranjeros. Hombre, es que yo lo decía... El tema de los saharauis es un tema interesante también, Claro. que son personas, ciudadanos, que tienen muy complicada su inscripción en registros porque se carecen de datos fehacientes y quieren acceder a un registro español, pero sin tener la suficiente garantía de que la documentación que disponen es buena, por así decirlo, suficiente para acceder a un registro español. Y tenemos que ver esos casos uno por uno. Claro, es que por eso me estaba refiriendo a que me parecía que ello no podía tratarse de la misma forma que el resto cuando no hay un elemento de extranjería. Estaba pensando básicamente en aquellas instituciones que existentes en otros países no tienen realmente un reconocimiento en España. Si tenemos un vientre de alquiler admitido en Estados Unidos, de repente vienen a España y quieren inscribir al hijo que ha tenido una madre de alquiler. Bueno, pues esto me parece un tema que toca el orden público español y que realmente si no hay un convenio tipo La Haya en el que de alguna manera se debilite ese orden público, podrán decirnos que no se inscriben a este hijo, ¿no? Sí, también si se tiene en cuenta que muchos de estos casos se necesita para la validez de la sentencia extranjera el exequatur ante un órgano judicial español, pues hay una concatenación ahí de aspectos. O sea, para un caso, si se necesita que un juez español diga que esa resolución judicial es válida y se puede escribir y luego la calificación esté a cargo de otros funcionarios. No sé, todo es un... Es que incluso la norma prevé, por eso le estaba insistiendo yo en este tema del registro civil central, la norma prevé que o bien nos vamos a un exequatur en un reconocimiento de una sentencia extranjera o nos vamos a otro procedimiento que está precisamente previsto como un exequatur light, mucho más ligero en la propia norma y que lo lleva no un juez, sino ese encargado y que va pues a avisar, entre otras cosas, también ese orden público español. Hombre, y a mí, que he trabajado en el extranjero, me cuesta un poquito ver que no sea un juez el que me valore si realmente eso está acorde o no está acorde con el orden público, ¿no? Y por eso era la pregunta. No, estoy de acuerdo. Con respecto a lo que estábamos hablando, después del registro central estarían los registros municipales, que son los registros ordinarios. Unos tienen carácter exclusivo en su competencia y otros son registros que están adscritos al órgano judicial correspondiente, ¿verdad? Esos son los órganos ordinarios, por así decirlo, y esos llevan todas las materias que hemos visto anteriormente de españoles que estén domiciliados por el régimen normal de la competencia registral, domiciliados en el lugar donde se produce el acto o el hecho registral. Los registros consulares, que están a cargo de cónsules y de personas del cuerpo diplomático en el extranjero, que son análogos a los registros municipales, pero en el extranjero y con la posibilidad de que se accedan a ellos los mismos actos registrales. Con la curiosidad que todo aquello que se inscribe en ese registro consular es obligación del personal de la embajada, del cónsul, la remisión de una copia al registro civil central. Así hemos más o menos tocado... Sí, y luego estarían los registros delegados a cargo de los jueces de paz, el último escalón judicial de este país y que también tienen a su cargo el registro civil. Esos serían los 4 órganos que componen lo que es la estructura del registro civil en España. Tenemos un minuto nada más, don José María, para concluir y me gustaría, como hemos estado casi criticando constantemente la norma, eso no sale por ser profesionales, que concluyéramos con las ventajas, ¿no?, que indudablemente también tiene la norma. ¿Ayudará esta norma al ciudadano a ver más cerca estos hechos y actos concernientes al Estado civil? Hombre, yo quiero pensar que sí, pero toda norma tiene que tener un periodo de aplicación práctica y eso lo iremos viendo. Yo quiero pensar en la buena fe de los legisladores y en la idea de que esto facilite la labor registral y que el ciudadano, que es en definitiva el usuario de esta institución, que efectivamente lo haga en condiciones de comodidad y o simplemente no ir, simplemente telemáticamente. Bueno, eso también sería importante y eso sería un proceso de aprendizaje de nuestros ciudadanos que yo creo que sería bueno y sería adecuado. Pero las normas, hasta que no se aplican, no se ve la efectividad de las mismas o la bondad de las mismas. Yo en esto quiero ser optimista, pero también soy práctico y creo que hay que esperar, sobre todo, a que una vez que entre en vigor veamos cómo se va llevando a la práctica todo lo que ella contiene.
Pues tenemos que terminar. Acaba aquí nuestro tiempo y quiero agradecer especialmente a don José María Bento, magistrado encargado del Registro Civil Central, su presencia en nuestro programa, y a la profesora María Teresa Bendito por esta interesante charla que nos ha ayudado a conocer las novedades de la nueva Ley de Registro Civil y que está prevista su entrada en vigor en julio de 2014. A los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Charo.